Vamos con la fase final de la clase de hoy. Entonces, vamos a hablar de las entidades que se encargan de hacer valer nuestros derechos, de protegerlos y de garantizar todo tipo de derechos relacionados con la niñez. Entonces, en primer lugar, encontramos la Policía de Infancia y Adolescencia, que ellos se encargan de la protección del niño, del adolescente o del infante. Muy bien, entonces, un ejemplo, yo soy agredido físicamente por una persona externa, es decir, por una persona de la calle. Entonces, ya sea de manera física, mental o emocional o hasta de manera verbal, yo soy agredido en la calle, entonces yo puedo acudir a la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia y entonces ellos llegan para restablecer mis derechos. Hay que tener en cuenta algo. No simplemente o específicamente nos vamos a referir a esta policía, no. Nosotros podemos acudir a la Policía Nacional y ellos lo que van a hacer es delegar esta función a los encargados específicamente que son la Policía de Infancia y Adolescencia, ¿sí? Entonces, en caso de que de pronto seamos agredidos física, mental o verbalmente por una persona externa de la calle, lo que nosotros podemos hacer simplemente es llamar a la policía y ya ellos hacen el proceso en el cual llaman o hacen el comunicado a la Policía de Infancia y Adolescencia y ellos vienen de inmediatamente a restablecer los derechos. Es importante tener en cuenta que ellos son los que se encargan específicamente, pero la Policía Nacional también nos puede ayudar con todo el proceso. Muy bien, vamos con la comisaría de familia. Y hay que tener algo muy importante. Muy bien, es necesario aclarar algo muy importante. Todas las labores, es decir, yo puedo recurrir a cualquier entidad y ellos me pueden hacer el proceso de restablecimiento de derechos, ¿sí? No quiere decir que, por ejemplo, yo ir al bienestar familiar, entonces no me van a hacer seguimiento hasta que llegue la Policía de Infancia y Adolescencia. No, ellos hacen todo el protocolo que es el paso a paso que se debe seguir y ellos también, cualquier entidad puede restablecer ese derecho, ¿listo? Sino que lo estamos haciendo de manera muy específica para poder tener en cuenta los organismos que se encargan de velar por esos derechos de la niñez. Entonces, la comisaría de familia está encargada a nivel municipal, es decir, hay una comisaría de familia en Armenia que se encarga en cuanto a cuando nosotros tenemos una violación de derechos en el entorno familiar. Más que todo, se refiere a la violencia intrafamiliar, es decir, cuando de pronto alguno de nuestros papitos nos pega o viene un proceso de violencia, ya sea verbal o física, entonces a partir de allí los encargados específicamente es la comisaría de familia de tratar estos temas de violencia intrafamiliar. Muy bien, entonces ahorita vamos con el bienestar familiar, que este es un ente que ya lo encontramos por todo Colombia. Obviamente hay una sede en el Quindío, una sede en Armenia y ellos también tratan de garantizar y proteger los derechos de la niñez. Entonces es aquí en donde se restablecen todos estos derechos, se hace el proceso de protección y se tienen en cuenta otros casos que se salen fuera del núcleo familiar. Entonces cuando los casitos son un poco más graves o cuando se debe hacer un seguimiento diferente a la violencia intrafamiliar, entonces aquí entra el Instituto de Bienestar Familiar a realizar ese proceso de restablecimiento de derechos. Muy bien, pero como yo lo había mencionado, tanto el bienestar como la comisaría nos pueden atender en el momento que lo necesitemos y ellos se encargan de restablecer los derechos, ya sea haciendo el proceso en el bienestar familiar o en el mismo proceso de la comisaría de familia. Pero hay que tener en cuenta que la comisaría de familia se encarga más en el entorno familiar y en el bienestar, teniendo en cuenta ya un restablecimiento de derechos.
o de pronto cuando se cometieron delitos graves, ya sean de agresión física, mental, psicológica o emocional, entonces ya ellos se encargan de restablecer todos estos derechos. Y cuando pasan cositas mucho más graves con respecto a los niños, por ejemplo en el caso de una violación, entonces aquí es donde entra el bienestar familiar, ya que es algo que se sale fuera del núcleo familiar, pero que se atiende directamente, ya que es un ente nacional. Entonces es aquí donde se establecen todos los derechos. Muy bien, entonces también habíamos hablado de un derecho muy importante, que es ese derecho al amor. Muy bien, entonces de pronto por X o Y motivo existen niños que quedaron sin familia. Entonces el bienestar familiar hace todo ese proceso de establecer ese amor familiar, y en el caso de establecer una familia para estos niños, buscando familias o padres en adopción. Entonces aquí también se tiene en cuenta ese proceso. Muy bien, vamos con la Secretaría de Educación, que ellos no se encargan tanto del proceso o lo relacionado tanto con esa partecita de las agresiones físicas, mentales o psicológicas, o si lo hacen, pero dentro de un ámbito escolar. Muy bien, entonces ellos se encargan de toda esta partecita de hacer el seguimiento de todo tipo de violación al derecho, pero dentro de un ambiente escolar, de lo que pase dentro de una institución educativa. Entonces vamos a poner un ejemplo. Entonces, suponiendo que el teacher Christian me golpeó en una clase, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a la Secretaría de Educación, claro que eso sí, siguiendo un protocolo, porque yo lo que puedo hacer primeramente es contarle a mis papitos obviamente se van a dirigir a la persona que está encargada de la institución, que es la coordinadora o el rector, y ese rector se encarga de hacer el proceso de la Secretaría de Educación. Pero en caso de que, un ejemplo, el teacher Christian me golpeó, entonces eso ya hay una violación del derecho, porque hay una agresión física, ¿cierto? Entonces, suponiendo que no va a ser así, pasamos a una persona, una autoridad, como lo es doña Luz Marina, que es la rectora de la institución, y ella omite el proceso. Es decir, no le hace un seguimiento debido a esto y no hace el proceso en la Secretaría de Educación. Entonces, ya es cuando el papito recurre a la Secretaría de Educación, y allí le van a atender, obviamente, su requerimiento con respecto a ese derecho que se violó dentro del aula de clase. Muy bien, y si suponiendo por cosas de la vida, que no sé que no van a pasar, se pasa ese proceso en la Secretaría de Educación y tampoco atienden nuestro requerimiento, entonces hay un ente a nivel nacional que se llama el Ministerio de Educación, en el cual se encarga de restablecer ese derecho, y obviamente se van a dar unas sanciones tanto en la Secretaría de Educación, tanto en la institución pública, y tanto como el teacher que cometió esta agresión. Muy bien, y por último tenemos un ente que se encarga a nivel global, es decir, en todo el mundo, y se llama UNICEF, y es el Fondo de las Naciones Unidas. Recordamos la Organización de las Naciones Unidas. Muy bien, entonces desde allí se establece un fondo para el restablecimiento de los niños en cualquier parte del mundo. Muy bien, ya sea por todo ese proceso de violencia al que han sido sometidos, o de pronto por un desastre natural, o cualquier tipo de violencia en el cual se le vulnere el derecho a estos niños. Entonces es este ente que está encargado a nivel mundial de establecer estos derechos. Entonces, suponiendo que en ninguna de estas partes encontré esa protección del derecho de los niños, yo me puedo dirigir directamente al UNICEF, y ellos se van a encargar de restablecer mis derechos. Muy bien, entonces, como lo había dicho también, en la policía de infancia y adolescencia juega un papel muy importante, ya que ellos son los encargados de hacer cumplir ese restablecimiento de los derechos. Es decir,
Por ejemplo, en la comisaría de familia yo voy porque tuvimos un caso de violencia intrafamiliar. Entonces se dio el proceso porque, por ejemplo, mi mamá me golpeó, ¿sí? Hubo una agresión física. Entonces, ahí es donde la comisaría de familia hace su proceso de investigación, pero ellos directamente lo hacen desde la oficina. ¿Qué hacen? Mandan a una persona encargada, ellos son los policías de infancia y adolescencia, que son los encargados de restablecer este derecho y de hacer primero el proceso de investigación y ya llevarlo a la comisaría, ya que la comisaría es la encargada de establecer qué directriz se va a tener en cuenta para el restablecimiento del derecho de este niño. Muy bien, o en el caso del bienestar también pasa lo mismo. Muy bien, cualquier ente de esto puede utilizar a la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia para el restablecimiento de estos derechos o también para su respectiva protección. Muy bien, entonces es muy importante tener en cuenta todas estas entidades y cómo podemos recurrir a ellas para el restablecimiento, la protección y una mejor calidad de vida de nosotros como niños. Muy bien, chicos, yo creo que, chicas, perdón, esto es todo por hoy. Dios me las bendiga. Bye.